Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis que, la verdad, pone en jaque los cimientos de la política exterior estadounidense en Oriente Medio. A partir de un suceso muy concreto, vamos a explorar cómo chocan los intereses, cómo se subestiman las capacidades militares y cómo una dinámica de poder bastante controvertida, según este informe, lo cambia absolutamente todo. La tensión era máxima, ¿eh? Estábamos al borde de lo que muchos temían que fuera una guerra total. Y de repente llega este mensaje. Según la fuente, este anuncio de un alto al fuego negociado por Estados Unidos fue como un suspiro de alivio en todo el mundo. Por un instante parecía que se había evitado lo peor. Pero esa calma, duró un suspiro. Un giro dramático de los acontecimientos hizo que todo saltara por los aires. Y es justo ese giro el catalizador de todo el análisis que vamos a ver. Uno que plantea preguntas muy serias sobre quién tiene de verdad el control de la situación. Venga, empecemos por el principio, por ese suceso que, según este análisis, echó por tierra todo el esfuerzo de paz casi al momento. El informe presenta una cronología que es demoledora. Apenas unas horas después del anuncio de Estados Unidos, Israel pone en marcha una operación militar en Líbano. Según se informa, bombardearon objetivos civiles en Beirut y con ello dinamitaron el acuerdo. ¿Y cuál fue la respuesta oficial de Estados Unidos a todo esto? Pues según la fuente, la administración lo despachó como una confusión, un simple malentendido, y afirmaron que el acuerdo con Irán pues no vinculaba a Israel de ninguna manera. Este incidente, el supuesto malentendido, es precisamente lo que lleva al diagnóstico central de la fuente, que existe un conflicto de base entre los intereses de Estados Unidos y los de Israel. El argumento es que cuando se trata de Irán, los objetivos de ambos países son, de hecho, opuestos. Mientras que Estados Unidos buscaría la estabilidad para asegurar rutas comerciales y evitar crisis humanitarias, el interés de Israel, según este análisis, sería justo al contrario, un Irán roto, debilitado por sus propios conflictos internos. Y aquí es donde el análisis lanza la pregunta del millón. Una pregunta que va directa a la dinámica de poder en esta relación tan especial. Esto desde luego ilustra la tesis del informe sobre esa aparente incapacidad de Estados Unidos para dirigir a su propio aliado. De hecho, se llega a afirmar que la Casa Blanca ocultó las negociaciones a Israel por este motivo. Temían que sabotearan el acuerdo, que es precisamente lo que según este análisis acabó ocurriendo. Bien, ahora la cosa se pone más interesante porque el argumento de fondo es que todo esto parte de un error de cálculo tremendo, una subestimación masiva de las capacidades reales de Irán. El análisis, que cita bastante al experto Alastair Crooke, define la doctrina militar iraní. Se cuenta que, después de ver lo que pasó en Irak en 2003, Irán rediseñó por completo su estrategia para ser inmune a un ataque convencional de decapitación, de esos que buscan acabar con el liderazgo. Y aquí es donde se detallan una serie de ventajas iraníes que, según se argumenta, cambian totalmente las reglas del juego. Hablamos de una estructura de mando descentralizada, de señuelos térmicos súper avanzados, bases subterráneas casi indestructibles y sobre todo un enjambre de drones y minisubmarinos que controlan toda la costa. Y ojo, que no es solo músculo militar, también económico. 850 millones de dólares. Eso es lo que se dice que ingresan por petróleo en un solo día. Y además, su exigencia de que se les pague en yuanes chinos, lo que es un desafío directo al sistema del petrodólar. Todo esto, claro, nos lleva a una pregunta fundamental sobre la guerra moderna. ¿Sirven de algo las métricas de toda la vida, las formas tradicionales de medir el poder militar, cuando te enfrentas a una amenaza así, una amenaza asimétrica? Y aquí es donde el análisis da un giro y conecta todo el tema militar con una pregunta muy provocadora sobre la propia soberanía de los Estados Unidos. Para plantear este argumento, que es bastante controvertido, el informe presenta una cita directa que se le atribuye a un exfuncionario de la era Trump, Joe Kent. Él supuestamente cree que las decisiones del gobierno estadounidense se deben en última instancia a la influencia que ejerce Israel sobre él. Y a raíz de esto, el informe no se queda en la crítica, sino que propone cambios políticos muy concretos. Unos cambios que buscarían proteger los intereses estadounidenses de lo que se considera una influencia extranjera. Por ejemplo, prohibir que cargos públicos tengan doble nacionalidad o que hayan servido en ejércitos extranjeros, sin importar de qué país hablemos. Así que, el punto crucial de todo esto, en resumidas cuentas, es que la fuente, basándose en todo su análisis, propone un cambio radical, un giro de 180 grados en la relación entre Estados Unidos e Israel. La solución que se propone no se presenta como un acto de hostilidad, para nada. Se enmarca como el establecimiento de una relación, digamos, más sana, más soberana, una en la que Israel, como cualquier otra nación del mundo, se haga cargo de sus propios gastos y de sus propias acciones. El informe, la verdad, usa un lenguaje muy contundente para justificar esta propuesta. Llega a calificar de masoquismo el hecho de seguir financiando a una nación
cuyas acciones, según este análisis, van directamente en contra de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Al final, todo este análisis nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que va mucho más allá de este caso concreto y que nos interpela a todos. ¿Cómo define una nación sus verdaderos intereses? ¿Y hasta qué punto sus alianzas deberían dictar sus pasos en el tablero mundial?